gran investigación acerca de todo lo nuevo que se ha ido publicando y se ha ido encontrando en los artículos desde China y pues de todas las partes del mundo que han aportado ya en la genética, y pues nos va a hacer una remembranza de toda esta gran recopilación y aparte sus aportaciones. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctora Mota. Buenas noches a todos. Ajá. Saludos también allá en Villahermosa. No conozco, pero ha de ser bonito. Solo para que mi alma mater no llore, estudié medicina en la UNAM. ¿Salen? Solo por eso. Entonces, cuando platicaba con la doctora Mota sobre mi interés de encontrarle foros a esta plática que llevo un mes actualizando cada que puedo, cada que surge un nuevo foro, le recalcaba que el título promete lo que damos, parcialmente encontrada. Y vamos a comentar un poquito más adelante a qué nos referimos con el concepto de heredabilidad, ¿sale? Entonces, muchas gracias. Siempre como una breve remembranza, los servicios de genética médica, a grandes rasgos, estudian el origen de las enfermedades. Yo antes lo explicaba así. Más bien, en realidad, analiza los casos para identificar si existiera un único o múltiple componente genético que explique la enfermedad que estuviéramos revisando. ¿Cuál enfermedad? En realidad, cualquiera. Cualquiera tiene un componente mayor o menor en el que los genes o el genoma participan. ¿Sale? En nuestro país es una especialidad médica de entrada directa. Cuando surge en otros países, surge como una rama de la medicina interna, pero con el devenir de los años se vio que tenía pues un amplio universo pediátrico. El 90% de los padecimientos genéticos, ya sea de causa identificada o simples asociaciones, pues se presentan sobre todo en edades pediátricas. De ahí sobre todo el clic que siempre me gustaría mantener con su gremio. ¿Sale? Pues a grandes rasgos, estas enfermedades, en menor o mayor proporción, pues se deben a diferentes cambios en el material de la herencia, los genes, el DNA, pero pueden ser cambios de diferentes tamaños o magnitudes. Hablamos de enfermedades genéticas desde cuando sobran o faltan cromosomas completos. Hablamos de enfermedades genéticas cuando un único cambio puntual nucleotídico está presente en unas células y en otras no. También vamos a comentar algo al respecto en esta clase, por cierto, o seminario. Bueno, y qué bonito sería que como en esta infografía, pues tuviéramos la capacidad de hacer grandote de información genética de una persona y librero por librero, anaquel por anaquel, libro por libro, pues buscarle errores de ortografía, ¿sale? Obviamente no funciona tan caricaturescamente, pero la idea, a través de técnicas moleculares o citogenéticas, o incluso apoyados por laboratorio y gabinete, pues es el motivo y la idea de estudiar estas enfermedades, ¿sale? Necesito, con la finalidad de que aprovechemos lo mejor posible lo que vengo a compartirles, repasar algunos conceptos que son muy importantes, que me es muy importante en este momento todos conciliemos a qué nos referimos, ¿vale? Alguien apunte en el chat. Saludos desde Tabasco. Tabasco, bueno, Villahermosa es en Tabasco, ¿eh? Soy malo para geografía, no le digan a nadie, ¿eh? Bueno, ¿qué conceptos? Pues el primerito, el modelo de la causa suficiente. Como les comentaba, todas las enfermedades tienen una contribución mayor o menor genética. Existen diferentes modelos que expresan o explican el origen de las enfermedades. A mí me gusta este modelo no tan difundido, porque no se mete en problemas. Simplemente te explica la sumatoria, puros genes, puro ambiente, solo uno, ambiental o genético, necesario para que se produzca una enfermedad. Entonces, en realidad, hablando de esto del COVID-19,
vamos a abordarlo desde una perspectiva multifactorial, en donde genes y ambiente participan tanto en la presentación de la enfermedad como en sus diferencias clínicas, ¿sale? Entonces, el modelo o esquema más tradicional que intenta explicar este modelo multifactorial, pues es precisamente ese universo que se solapa entre los genes y el ambiente para que con la sumatoria de ambas situaciones, genes y ambiente, se produzca la enfermedad. Tiene que ser la sumatoria de varios factores, porque uno solo no lo produce. Porque si uno solo lo produjera, pues ya no sería multifactorial, ¿sale? Como les comentaba, es una representación caricaturesca y que ya está quedando en desuso. Un poquito como se parece más a la realidad es el esquema que les presento en este momento. Las enfermedades multifactoriales usualmente es la combinación de por lo menos 3 factores que colisionan y se suman para que alguien esté enfermo de algo, que se explique por un modelo multifactorial. Importante para la historia, que vale la pena recalcarlo, el modelo de herencia multifactorial prácticamente explica el 80% de todas las enfermedades, de todas las subespecialidades médicas que existen, ¿sale? Y sobre todo en las enfermedades comunes, diabetes, hipertensión, cáncer como grupo, todas, envejecimiento, todas. Entonces, a lo que me refiero con este nuevo paradigma, tomamos o vamos más allá de solo hablar de genes, sino que más bien hablamos de todos los universos ómicos. El concepto ómico, que ahorita se me fue la etimología, hace mucho alusión ambiciosamente de estudiar la totalidad de un universo de conocimiento, de tal forma que la epigenómica, la genómica, la transcriptómica, la metabolómica, la proteómica, la xenómica, la conectómica, todas esas pretenden conocer, estudiar, entender el todo a nivel epigenético, genético, transcripcional, proteómico, en fin. Obviamente que apenas, diríamos, se está entendiendo la punta del iceberg, ¿sale? Pero precisamente son todas esas sumatorias las que desde una buena proporción de la biología participan en la creación de una enfermedad. Al respecto de los factores ambientales, pues quedan relativamente parecidos, pero también le sumamos los factores estocásticos. Esa fuerza de la naturaleza que me gusta describir, algunos le llaman azar, otros le llaman caos, y simplemente otros muchos le llaman Dios, y probablemente sea la misma fuerza de la naturaleza que ejerce y participa también en este tipo de enfermedades, ¿vale? Y que no comprendemos en su mayoría, pero bueno. Y entonces, en este padecimiento, pues se cumple lo mismo. En una forma, nuevamente muy caricaturesca, enfermarse es una triada. Lo que enferma, que en este caso es el COVID-19, el que se enferma, que en este caso somos nosotros, desafortunadamente, y el ambiente que favorece esta enfermedad. ¿Sale? ¿Escucho? No, no escucho. Entonces seguimos. Entonces, ya desde el vamos, diferentes gremios médicos han hecho registros epidemiológicos de diferencias clínicas que ven en los ya casi cerca de 11 millones de pacientes identificados de esta pandemia alrededor del mundo. Y obviamente cada uno desde su perspectiva pues entiende mejor que yo en qué proporción la inmunología, la epidemiología, la endocrinología, todas estas situaciones pudieran estar explicando las diferencias clínicas entre los pacientes. Y la verdad es que todos tienen parcialmente razón, porque todas estas situaciones que desde nuestra expertise pudiéramos predecir participan en explicar las diferencias, pues en realidad sí participan, solo que en mayor o menor proporción, respetando el modelo multifactorial, sumatoria de factores que no solo te permiten te enfermes, sino que también explica, si los conociéramos el todo, qué tan grave es tu cuadro, ¿sale? En fin. Y entonces,
hago mucho énfasis en a priori podemos o se empieza a deducir que debe de haber diferencias de severidades cuando hablamos de la dosis inicial de exposición y que desafortunadamente en nuestro gremio, sobre todo, pues pudiera ser incluso en cierta proporción ustedes, ahorita voy a decir por qué lo digo con cierta duda honesta, porque más adelante, para lo que me refiero es los que más expuestos están como factor laboral, pues son todos los médicos que están atendiendo lo que románticamente llamamos, heroicamente llamamos, ante nuestro pensamiento de racionalización, los que están en la trinchera, en la primera línea de batalla, y que ya se empieza a dilucidar que la dosis inicial y la constante exposición a aerosoles por las técnicas de reanimación o apoyo ventilatorio produce y favorece la diseminación de este virus, desafortunadamente. Bueno, en este universo inmunológico, antes de que lleguen muchos inmunólogos de ustedes, pues inicialmente ok. Inicialmente lo partí de un pensamiento mágico religioso, porque decir factores inmunológicos, siento que yo lo utilizo como siento ustedes muchas veces utilizan factores genéticos. O sea, sí, participan, pero ¿cómo? Bueno, pude desentrañar algunos factores inmunológicos, tanto innatos como adaptativos, en esa amplísima clasificación de la respuesta inmunológica que les quise venir a aterrizar, ¿sale? Importante para la historia, no hay mejor ejemplo de la adaptabilidad epigenética y genética que sufren los organismos vivos que las infecciones y el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es sumamente dinámico, tanto a nivel epigenético como genético, para poder defender, pues, la vida de quien pertenece, ¿sale? Otros factores que podrían modificar la severidad, pues es qué tan efectivo es el reconocimiento entre el virus y su célula blanca. Que como seguro todos ustedes ya saben, el principal receptor que se ha identificado, y que así lo puntualizó, el principal receptor que se ha identificado para esta nueva cepa de coronavirus, pues es el receptor ECA2, aunque ya se teorizan por ahí por lo menos otros dos, ¿sale? Procesos de la interiorización, que en realidad encontré un concepto que me gustó un poquito más, la formación de un sinsitio, que simplemente es la descripción de la fusión de la membrana del coronavirus o del virus con las células, ¿sale? Y que por supuesto la interiorización está mediado por otros correceptores en la membrana celular y tanto como por la proteína S como por otras proteínas del virus que le ayudan a este proceso. Obviamente, también, pues todo el metabolismo alterado y normal que ocurre dentro de la célula infectada, ¿sale? Y obviamente, pues moduladores de todo esto, moduladores inmunológicos, de reconocimiento, de integración, y propiamente moduladores de la expresión génica. Eso de la expresión génica simplemente, pues son los artífices o arquitectos que establecen de la información que guardo, cuándo, cuánto y cómo se usa. ¿Sale? Total. Bueno, esto no avanza. Ya. Siguiendo con los conceptos que necesitamos revisar relativamente rápido, ya casi acabó. El modelo multifactorial utiliza algo que se llama, bueno, dos cosas. La dispersión normal, campana de Gauss, y el modelo del umbral, en donde de izquierda a derecha vamos adquiriendo factores favorecedores, tanto genéticos como ambientales, para estar enfermos. Mientras más a la izquierda, en este ejemplo en el que solo hay un umbral hacia la derecha, mientras más a la izquierda, tengo menos sumatoria de factores. Mientras más me acerco a estas barras, tengo más riesgo. Pero soy clínicamente sano mientras no las rebase. Mientras no rebase este umbral. Ese umbral teórico, pues es la sumatoria mínima que necesito rebasar para estar enfermo. Y como en la gran mayoría de las enfermedades multifactoriales,
existen diferencias de umbrales entre hombres y mujeres, lo cual explica parcialmente, o todavía mágico religioso, el por qué en esta, como en la mayoría de las enfermedades, el umbral es más bajo para hombres y por lo tanto vemos tanto mayor número de hombres afectados como cuadros más severos en ellos, en comparación a mujeres. Todo esto, por supuesto, que tiene una explicación genómica, ¿vale? A mí siempre me gusta completar este conocimiento con una campana de Gauss tridimensional, porque casi nunca lo hacen los libros, nunca lo he visto, pero yo lo que quiero dar a entender es que los tiempos ocupan mucho. La exposición de estos factores favorecedores en el tiempo, pues también juega un papel muy importante en la severidad y en la instauración de la enfermedad. Bueno, ahora sí, ¿a qué me refiero con heredabilidad? Heredabilidad como concepto frío se refiere al porcentaje de la varianza fenotípica de causa genética. Porcentaje de la varianza fenotípica de causa genética. Ok, pero ¿eso qué significa? Probablemente muchos de ustedes crean o entiendan que la heredabilidad se refiere al porcentaje en que los genes participan para producir una enfermedad. Y ese concepto o esa definición sería correcta si habláramos de una población, si habláramos de muchos individuos. Pero a la hora de aterrizarlo individualmente, la heredabilidad no funciona así, porque incluso su propia definición ni siquiera lo comenta. Si la desentrañamos, porcentaje, una proporción. Varianza, casos leves, casos graves dentro de la misma enfermedad. Fenotípica, lo que veo. Y causa genética, pues entonces los genes que te explican por qué hay casos leves y por qué hay casos graves. Mientras mayor sea la heredabilidad de una enfermedad y un individuo afectado tenga una mayor carga genética que ambiental para ese padecimiento, su cuadro va a ser más severo. Por el contrario, mientras más baja sea la heredabilidad de una enfermedad, aunque el individuo tenga una alta carga genética para esta y poquito ambiente, su cuadro va a ser más leve, porque en este ejemplo teórico ocupa más el ambiente que los genes. Si hay ejemplos así. Y los ejemplos perfectos para ese tipo de enfermedades multifactoriales, de todos modos, son varias de las psiquiátricas. Por ejemplo, el trastorno de la anorexia y la bulimia, incluso el trastorno dismórfico de la personalidad, se calcula una heredabilidad del 35%. ¿Qué quiere decir? A nivel de población, que el 35% es de causa genética y el 65% mental. No. Que en realidad ahí lo que más importa es el ambiente en el que el afectado se desenvolvió para. Entonces, si aquí, no sé, hay en este momento psiquiatras, pues ese grupo de pacientes lo que hay que ir a buscarles son sobre todo sus antecedentes. Bueno, espero que este concepto haya quedado súper claro, porque es el que entonces les explica que vamos a hablar de la heredabilidad, entendiendo pues lo que poquito se sabe sobre variantes genotípicas, tanto del virus como del huésped, que explican parcialmente la severidad. ¿Vale? Y pues esta expresividad variable, precisamente lo que les comento, casos leves, casos graves. ¿Vale? Ese es un tema, pero todas las naciones tienen infradiagnóstico. Todas las naciones tienen infradiagnóstico de esta pandemia. Todas. Sobre todo la nuestra. Pero lo que quiero llegar es que, afortunadamente, como en muchas infecciones ocurre, cerca del 80%, haciendo números globales, cursan o asintomáticos o cuadros leves. Y solo el 20% un cuadro severo que justificaría internamiento. Y dentro de ese internamiento, 5 a 10% que van a necesitar terapia intensiva. Y que desafortunadamente a la fecha, quien entra a terapia intensiva por este diagnóstico, obviamente justificado, pues tiene una tasa de mortalidad del 88 al 94%. La mayoría de los metaanálisis que revisé dicen por encima del 88%. Bueno, entonces, pues nos vamos a meter parcialmente
a ver qué factores genómicos influyen en esa situación. ¿Vale? Entonces, pues, me faltó en la introducción decirle que desafortunadamente me tuve que subir a este tren, principalmente motivado para perderle el miedo, a mí me funciona que mientras mejor conozco algo, le tengo menos miedo. Hay gente que no le funciona. Total, me puse a investigar, ¿no? Y lo más resaltable de lo que seguro ya han escuchado muchas veces, virus de RNA cadena positiva, lo que significa que directamente entra a la célula hospedera, su material genético entra a traducción para producir tanto el sistema que copia el genoma, en este caso es una RNA polimerasa dependiente de RNA, ¿qué quiere decir? Que toma otra vez el genoma del coronavirus y lo vuelve a copiar, ¿sale? Bueno, ¿y qué más? Que es del grupo beta, porque hay 4, alfa, beta, delta y gamma, y que este sería el 7º coronavirus que sabemos infecta a humanos, ¿vale? Y que desde 1950 y tantos, cuando las primeras ediciones del TAI proponía que iba a ser un tema epidemiológico muy importante en años venideros. Lo que conocemos en este momento es que el principal reservorio de los coronavirus son los murciélagos, porque arriba del 80% de las diferentes cepas que se conocen están presentes en estos animales, pero en realidad los coronavirus están dispersos en diferentes seres del reino animal, tanto que incluso pueden infestar a la ballena beluga, ¿sale? Me encanta este meme. Y otra cosa que me pareció importante compartirles y que desafortunadamente las referencias no lo dejan claro y pareciera que no se ponen de acuerdo, que se contradicen, que ¿verdad? ¿Qué tanto se parece el coronavirus nuevo, el SARS-CoV-2, a otros coronavirus? Aquí hay que tener en cuenta 3 situaciones. La primera, si nos está hablando de que lo está comparando contra el genoma completo de otro coronavirus, o si lo está comparando únicamente en la proteína S, o si se refiere exclusivamente a las mutaciones puntuales, que por cierto son 6, que permitieron teóricamente el salto de especie, ¿sale? Entonces, referencia que no les especifique eso, no la tomen en cuenta. Si les hace la referencia contra qué lo está comparando, entonces sí lo leen con alma. A nivel de genoma completo, al que más se parece es a un coronavirus de murciélago que se llama RAT13A, ¿vale? Si nos referimos exclusivamente a la homología de la proteína S, que es la que participa principalmente en el reconocimiento de la célula hospedera por el ECA2, al que más se parece es al SARS. De ahí que la fisiopatología sea similar, o por lo menos eso se cree, o se entiende, o se imputa, pero bueno. Y si hacemos todavía más quisquilloso el análisis, de estos 6 cambios de residuos de aminoácidos que permitieron el salto de especie, los 6 están presentes en coronavirus que infectan al pangolín, ¿vale? De ahí que algunos autores apoyan la teoría de que lo que se comió un chino fue un pangolín y no fue un murciélago. La verdad es que no se sabe. Y de hecho, hoy apenas leí una referencia sobre el origen de este virus que casualidad no necesariamente es causalidad. Entonces, ellos infieren que probablemente SARS-CoV-2 y este coronavirus que guarda una alta homología en el pangolín, en realidad ni siquiera parientes son. En realidad se produjeron en la evolución de los coronavirus de formas muy diversas y que en un punto de la evolución se encontraron. Hablando de casualidades, hablando de factores estocásticos, sí es posible. Sí, en mi caso sigue siendo un factor estocástico,
tomamos en cuenta la selección natural y las fuerzas de evolución. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, hay muchos estudios que analizan la homología y la principal utilidad que tiene, pues es intentar encontrar de dónde vino, ¿sale? Bueno, aparte de todas las estrategias de tratamiento que ya se están diseñando y la búsqueda de lo que ya tenemos que puede funcionar. Por la regla del 12º hombre, no se puede descartar que sea un virus sintético, pero con una probabilidad personal del 92% de que sea silvestre a secas, que sea precisamente producto de la evolución y de la selección natural. ¿Por qué? Los investigadores que se han metido a esto con alma lo argumentan desde dos perspectivas. La primera es, el SARS-CoV-2, aunque tiene una homología del 96.5% en comparación al coronavirus RAT13, ese 3.5% de diferencia es tan vasta, estamos hablando de miles de nucleótidos, que las mejores técnicas de edición génica que conocemos no permitirían sintetizar ese virus. En teoría, y por eso recalco que conocemos públicamente, o que conocen ellos. Yo la verdad no. Esa es una perspectiva y que guarda cierta lógica. La otra perspectiva, que me gusta también bastante, porque me encanta el humor negro, es, si lo diseñaron con las patas. Lo diseñaron muy mal, porque nosotros, mientras estudiábamos estas cepas, identificamos que podemos modificar los mismos residuos, pero con otros significados que todavía mejoran el reconocimiento. Y entonces su mortalidad sería muchísimo más alta. Guarda referencia histórica, porque toda leyenda tiene cierta parte de verdad. Por ahí vi un meme, que no sé si es meme o si era real, de un grupo de mexicanos que estaban investigando el SARS-CoV-2 y en su estudio crearon un virus más mortífero. Desafortunadamente sí se puede. Desafortunadamente sí se puede. Incluso podría haber un camino intermedio, y que también lo comentan esos autores. Pudiera ser que sea producto de la evolución y de la selección natural, pero en un medio controlado, en un laboratorio, y que intencional o no intencionalmente se les escapó. Sí puede ser, ¿vale? Pero bueno. ¿Vamos bien? ¿O hay dudas? ¿No? Bueno. Pues agárrense. Porque, intentando hacer un chiste de esto, quiero pensar que nuestro subsecretario federal de salud, el doctor Hugo López-Gatell, esconde intencionadamente la verdad para no producir miedo. Él textualmente, en una conferencia, dijo: este virus casi no muta, y no podría haber cosa más falsa que esta. Los coronavirus frecuentemente, constantemente mutan. ¿Por qué mutan tan frecuentemente? Porque su sistema de replicación de genoma, la RNA polimerasa dependiente de RNA, no tiene un sistema de reconocimiento de error y de corrección fino. De tal forma que desde el primer brote de noviembre-diciembre en Wuhan, se identificaron dos cepas distintas de SARS-CoV-2, una que llamaron L, una que llamaron S, en donde identificaron que la forma L era la más prevalente, era hasta la del 96.3% de toda su población, y solo representada la forma S en el 3.7% de su población, y que, tristemente, la forma L es 70% más agresiva que la forma S. Sin embargo, con el devenir del tiempo,
la forma L fue perdiendo presencia en la población china y consecuentemente en el resto del mundo. De tal forma que para junio de este año, las proporciones pues ya se acercaban más a 1/3 la proteína S y 2/3 las proteínas L. Perdón, las formas alternas L. ¿Qué pasó aquí? Selección natural. PS, y la verdad es que desconozco, solo es una inferencia, no lo comenta el artículo, o por lo menos al leerlo no lo vi plasmado literal o textual, pero en teoría, a pesar de que era una cepa muchísimo más virulenta y agresiva, por esa misma situación desencadenó una respuesta inmunológica más acelerada y agresiva, y entonces fue disminuyendo su proporción y lento pero seguro, y que podía evitar mejor las vías de la inmunidad innata y adquirida, la forma S fue ganando terreno, ¿sale? Y por eso, en teoría, epidemiología, epidemiología genética, para eso es importante hacer las pruebas, entre otras cosas, pero bueno, esto va a seguir cambiando, ¿sale? Afortunada o desafortunadamente, se predice por ensayos in vitro que la gran mayoría de mutaciones que se producen por error de la RNA polimerasa dependiente de RNA, en realidad su consecuencia final es que el virus pierda virulencia. Que gane virulencia es, otra vez, el factor estocástico pateándonos la retaguardia, ¿sale? Lo más probable es que conforme vaya ganando mutaciones, vaya perdiendo virulencia. De tal forma que si no se han enfermado, no sé yo, la verdad, he estado asintomático, pero vete a saber. Mientras más tiempo pase en que nos enfermemos, pues habrá existido un mayor número de replicaciones del virus y, teóricamente, con mayor probabilidad, una reducción de su virulencia. Entonces, por eso el meme de que sí estamos que ardemos, pero peores cosas podrían haber pasado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, nuevamente, de lo que se comprende más o menos. Coronavirus, 30.000 pares de bases que confiere su genoma, es de los genomas más grandes de los virus. 16 marcos de lectura que sintetizan, no me acuerdo exactamente cuántas proteínas son para el sistema de replicación, y las 4 estructurales, que es la S y otras 2 de superficie y la de la nucleocapsia. El chiste es que lo que mejor entendemos es que el gen de la proteína S, que dentro de su secuencia tiene un dominio llamado RBD, y que es directamente el que reconoce a el receptor AC2, es el que sus mutaciones puntuales permitieron este reconocimiento y el que permite la señalización del virus sobre su célula hospedera, ¿sale? Y una cosa es el reconocimiento y otro los procesos de interiorización. Parcialmente de lo que se comprende de la interiorización es este otro correceptor, TMPRSS, que a grandes rasgos lo que hace es también reconocer la proteína S y cortarla, para que ahora sí se pueda producir el sincipio y entonces la interiorización del virus, ¿sale? De tal forma que, seguro muchos de ustedes manejan mejor esto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a grandes rasgos la angiotensina 1 y 2 son sustrato de AC1 para producir componentes vasoconstrictores y que activan la aldosterona para aumentar la presión arterial, mientras que el AC2 lo que hace es nuevamente también tomar la angiotensina 1 y 2, pero convertirla en angiotensina 1,9 y 1,7, que tiene capacidades vasodilatadoras y potensoras, ¿sale? Entonces, pues este eje es el que está perdido y que explica parte de la fisiopatología
del SARS-CoV-2. Mientras el SARS-CoV-2 utiliza al AC2, el proceso que vasodilata y disminuye la presión arterial no se puede llevar a cabo. ¿Sale? Bueno. Todo esto que seguro también ya habían visto en algún otro seminario de ese tema, nos trae a este punto. De esto que comprendemos relativamente bien, pues cómo me puede explicar las diferencias de severidades. Las lógicas que vamos a revisar van sobre dos pensamientos. Mayor presencia del receptor y del correceptor, mayor presencia de AC2 y TMPRS2, o que su capacidad de reconocimiento o corte mejora para aumentar la virulencia. ¿Qué me refiero? O mayor cantidad de AC2 y TMPRSS2, o un mejoramiento en el reconocimiento o su corte catalítico mejora la virulencia agravando el cuadro. Lo que contrastaría a que si hay una menor proporción del receptor AC2, una menor proporción del correceptor TMPRSS2, o que por mutaciones puntuales hayan perdido tanto la avidez por el reconocimiento de la proteína S como su capacidad catalítica sobre la proteína S. Estas disminuyen la virulencia y por lo tanto explican cuadros más leves. Estas son las perspectivas a priori y que ya empiezan a estudiarse. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a analizar la participación a priori del receptor AC2 y del correceptor TMPRSS2, pensando, pues si está más expresado y hay mayor cantidad, hay más puertas de entrada para el coronavirus y quién le abra la puerta. Y entonces es un cuadro más severo. Por el contrario, si hay menos AC2 y TMPR2, hay menos puertas, menos porteros, entra menos, cuadros más leves. ¿Sale? O no hacen bien su chamba, ni de puerta, ni de portero, menos virulencia. ¿Sale? Bueno. Entonces, empezamos a ver marcadas diferencias entre estos genes. Vamos a hablar primero de AC2. AC2, que ya quedamos que es un receptor de membrana, es un gen ligado al X. De tal forma que como es un gen ligado al X, los hombres solo tenemos una copia porque somos XY. Y las mujeres tienen dos copias porque son XX. Aquí hay un error en la matrix. Porque es más grave en hombres que en mujeres si en teoría las mujeres tienen más puertas de entrada porque tienen dos copias en lugar de una. Y por supuesto que ustedes entienden el proceso de inactivación del X, en donde a grandes rasgos las mujeres para compensar el exceso de dosis que nuestra especie decidió ustedes cargaran, uno de los cromosomas X, se inactiva o se silencia para que solo uno quede funcionando, de tal forma que, pues ya en la vida práctica, las mujeres solo expresan uno de sus dos genes AC2, ¿sale? Y que esta referencia particular me gustó bastante porque hace un análisis de expresión génica en diferentes tejidos y no encontró diferencias en la expresión génica y, por inferencia, no debería de haber diferencias en la presencia del receptor en membrana a lo largo de los tejidos comparando hombres y mujeres. La expresión es igualita en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, aunque tienen dos copias, silencian una. ¿Sale? Bueno. Todavía hablando de este gen y de su expresión, ya empieza también a entenderse que en edades menores a 10 años, sobre todo, pero también en menores de 20 años, la expresión génica del receptor AC2 es más baja que en adultos. La significancia no es tan abrumadora en menores de 10 años, pero sí ya claramente corroborado cuando hablamos en población de los 10 a los 17 y en adultos jóvenes de, no, bueno,
definición pediátrica, los niños de 18 a 21 siguen siendo niños, ¿verdad? Bueno, el chiste es que la expresión génica de AC2 varía a lo largo de la vida, varía a mayor expresión en adultos que en niños. Y es por eso que afortunadamente para este tipo de virus, la población infantil es de la que menos riesgo tiene. Y en parte es por esto, porque expresan pocas puertas de entrada. ¿Sale? Bueno. ¿Qué otros factores ambientales se han asociado a una mayor expresión del receptor AC2? El tabaquismo. Prácticamente no existen diferencias de expresión entre adultos jóvenes, hombres y mujeres y niños sanos de este receptor, pero hay una mayor expresión en pacientes, hombres y mujeres, adultos jóvenes o adultos que fuman. Entonces, la moraleja de la vida, no fumen, ¿vale? ¿Por qué? De forma directa o indirecta, modifica la metilación de la región promotora del AC2. Entonces, si está metilado, que es lo que buscamos en este ejemplo, el gen no se puede expresar y entonces no hay puertas para que entre. Pero si entonces el tabaquismo favorece la desmetilación de la región promotora y consecuentemente activación de la transcripción de EK2, hay muchas puertas por las que puede entrar el virus. ¿Vale? Entonces no fumen. ¿Qué más? ¿Qué más? Referente a esto del EK2. Bueno, eso fue a nivel de cantidad. Ya vimos que existen diferencias de expresión génica de AC2, más que entre hombres y mujeres, simplemente por edades. Se expresa más en adultos que en niños. ¿Por qué? En realidad este gen es muy importante para la vida misma, probablemente o directamente sobre lo que conocemos de él, que regula la presión arterial desde un punto de vista muy estricto, perfecto, coordinado, regulable, ¿sale? Y que, adivinen qué, la historia es larga, pero el resumen es, en esas deducciones a priori, se preveía que existieran en la población individuos que no tuvieran el receptor AC2 y que entonces fueran inmunes a esta infección, como más o menos pasa en el SIDA. En el SIDA, el receptor que entra, hay una deleción, no me acuerdo si de 9 exones, perdón, de 9 codones del gen, altamente prevalente en africanos, que les hace inmunes a esta infección del SIDA. Creían que iba por ahí, pues ¿qué creen que no? En humanos necesito por lo menos una copia funcional del AC2 para sobrevivir. Mutaciones que producen codones de parada prematuro y consecuentemente no hay proteína AC2 son letales en los humanos. Se tolera bien en los ratoncitos, pero es que los ratones en esa característica son muy resistentes. Cosas que a nosotros nos matan por haploinsuficiencia, ellos se lo pasan por el arco del triunfo. ¿Quién sabe cómo lo hacen? Epigenómica. Perdón, ciencias ómicas. Entonces, a lo que quiero llegar es, a nivel de expresión, pues lo mejor que corroboramos es que tanto en hipertensos, tratados o no tratados, sobre todo aparentemente los tratados, aumenta la expresión génica del receptor AC2. ¿Por qué? Porque si muchas de los antihipertensivos precisamente buscan bloquearle, pues también directamente activan la transcripción médica, la transcripción génica de este receptor para que haya más compensando el tratamiento farmacológico. No estoy diciendo, note usted, que se los dejen de dar. Las guías de las que debemos de basarnos más en estos momentos, para nada sugieren eso. Dicen que hay que mantenerlo. Y que incluso se perfilan como tratamientos experimentales, sobre todo o idealmente en escenarios en donde la persona no es hipertensa y le das ese tipo de fármacos para que bloqueen la puerta de entrada. ¿Sale? Bueno. Ahora sí. En rojo tenemos a el receptor AC2. ¿Sale?
y en blanco tenemos a la proteína S del coronavirus. En amarillo, con letras y números, los residuos de aminoácido que participan en el reconocimiento, en este caso, para reconocer a la proteína S. Y en verdes, letras y números, los residuos de aminoácidos de la proteína S que participan en el reconocimiento del receptor AC2. Entonces, los estudios experimentales, desde que se analizaba el origen, predecían que deberían, sobre estos mismos residuos, haber modificaciones puntuales que favorecieran más o evitaran el reconocimiento de este proceso, ¿vale? Y sí los hay. A grandes rasgos, y que de ahí radica otra importancia y que te explica un poquito la diferencia de severidades entre los géneros, es que si bien las mujeres tienen dos copias, pero solo ocupan una en la mitad de sus células y en la otra mitad de sus células ocupan la otra, eso les da una doble variabilidad alélica que los hombres no tenemos. Es como cuando estás en la feria y vas a derribar pinos con pelotas de béisbol. Si tuvieran la misma habilidad, una persona de otra, ¿quién tiene la más probabilidad de derribarlos? ¿El que tiene solo una pelota o el que tiene dos? Entendiendo la analogía con que derribar la pelota es sobrevivir. Perdón, derribar los pinos es sobrevivir. Los hombres que tenemos una sola pelotita, solo un gen AC2, tenemos en promedio un 95 a 98% de probabilidad de recibir una pelotita buena, pero un 2% más o menos de probabilidad de recibir una pelotita que no funcione porque sobre reconoce a la proteína S y favorece la interiorización. ¿Sale? Las mujeres pueden caer en esa situación, sí, puede ser, pero cerca del 98% de ellas son heterocigotas. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos del 98% de ellas, una de sus copias que tienen, una de las dos, funciona perfecto. Entonces, la probabilidad acumulada de que ambas copias no funcionen bien es menos del 0.001%. Entonces, las llevan de ganar, como muchas veces en la vida, ¿vale? Entonces, nuevamente, alelos distintos en este gen AC2 se predecían pudieran explicar parcialmente las diferencias de severidades entre hombres y mujeres. Ya sumando las diferencias de expresión génica, las diferencias de variabilidad alélica que tienen hombres y mujeres y la proporción de estos alelos en las poblaciones analizadas. Para eso son las pruebas y los estudios, doctor Gatell. ¿A qué me refiero? Medio saben las frecuencias alélicas de estas variantes que les comento en italianos y en españoles. Ni de fundas las conocemos en México. No hay, no existe, desafortunadamente. Puede hacerse. ¿Se hará? No lo creo. ¿Quién me rayó mi hojita? ¿Qué mala onda? ¿Qué más? Ah, bueno, ese fue un gen, el receptor principal. Ahora, el correceptor que corta la proteína S. Este es un gen autosómico. Hombres y mujeres tenemos dos copias. Se guarda en el cromosoma 21. Temo y no sé. Habría que analizar casos de niños con síndrome, bueno, siempre digo niños, pero hay adultos. Niños y adultos con síndrome de Down, que al tener 3 copias del cromosoma 21, tengan más correceptores y en teoría pudieran permitir mejor la entrada del coronavirus. ¿Vale? Pero, nuevamente, la lógica inicial buscaba alelos, bueno, que existieran diferencias de expresión entre hombres y mujeres, no las hay. Se expresa igual entre hombres y mujeres. Y aquí algo que hace clic con lo que habíamos visto antes es que para que se lleve a cabo el adecuado reconocimiento, pues en la superficie de la célula se tienen que estar expresando los dos, AC2 y TMPRSS2. De tal forma que más o menos son 4 o 5 tejidos los que coexiste la coexpresión de este receptor y correceptor. Epitelio nasal, hígado, riñón, pulmones y corazón. Intestinos también. Entonces, explica el por qué son los principales órganos blancos de esta infección. ¿Sale? Entonces, diferencias en proporción de expresión no hay.
¿Existirán diferencias en la actividad catalítica? Sí, pero representan nuevamente menos del 1% de los alelos en poblaciones italianas y españolas, ¿vale? Que fueron los que hicieron ese tipo de estudios. No encontré estas perspectivas en chinos y son muy buenos a la hora de este tipo de protocolos. Yo creo que se están guardando la joya de la corona, ¿eh? No sé, bueno, no encontraron, pero esta perspectiva me encantó. No encontraron alelos que directamente afectaran el mecanismo catalítico de TMPRSC2 en una alta proporción, pero sí encontraron diferente variabilidad alélica. Lo que hicieron brillantemente es checar si esos alelos distintos podían ser blancos de microRNAs que, sin esa variabilidad alélica, no fueran blancos de estos microRNAs. Los microRNAs son genes que transcriben a RNA pero nunca traducen a proteína, y esos RNAs reconocen RNAs mensajeros y evitan que se expresen, de tal forma que existen alelos que se predicen los ensayos in sílico que generan nuevos sitios de reconocimiento para Mirna y entonces regulan a la baja la expresión del correceptor y por lo tanto disminuyen la virulencia. Pero también entonces hay alelos que crean, que los sitios de reconocimiento de estos Mirnas se pierden y entonces la regulación ya no es tan estricta y entonces la transcripción aumenta. Y hay más correceptor que funcione como portero para permitir entrar el coronavirus. ¿Sale? Entonces, la verdad es que eso es lo más aterrizado hasta el momento de lo que se conoce, pero que en realidad participa solo en un 1 o 2% máximo de los casos totales. ¿Sale? Se me olvidó comentarles que muchas de estas modificaciones alélicas, o más bien variantes alélicas en el gen de AC2, no se estudiaron en pacientes con o sin COVID severo o grave. En realidad, se hicieron inferencias nuevamente con estudio de poblaciones y de genotipificación, en donde lo que utilizaron fue estudios de entropía para predecir qué combinación de aminoácidos requerían una mayor cantidad de calor para separar la relación AC2 proteína S y cuál requería menos calor. Los que requerían más calor quiere decir que tiene una afinidad por esta relación más fuerte, y los que necesitan menos calor, pues una menos. Entonces, las que necesitan menos calor, pues son alelos protectores, las que necesitan mayor calor son alelos de riesgo, ¿sale? Bueno, ¿qué más, qué más? Bueno, esto me lo voy a saltar. Más diferencias a la hora de analizar hombres y mujeres, y sobre todo analizar hombres y mujeres a diferentes edades. Como les explicaba inicialmente, mágico religioso, diferentes caracterizaciones inmunológicas entre hombres y mujeres siempre se han conocido, como por ejemplo, los hombres, y sobre todo conforme vamos envejeciendo, tendemos a, dentro del suero, tener mayores factores proinflamatorios en comparación a las mujeres, particularmente la interleucina 6. Quiere decir que los hombres, por ya sea cuestiones ambientales, tabaquismo, obesidad, dislipidemia, sedentarismo, tendemos a inflamarnos más que las mujeres. Y otra perspectiva, obviamente, es las diferencias hormonales. Esta parte no se las comenté y qué bueno que me acordé. Cerca del 33% de los genes que muestran diferencias de expresión entre hombres y mujeres están regulados por las hormonas. Es lógico. Me refiero a que la principal, bueno, por lo menos el 33% de lo que explica diferentes expresiones génicas entre hombres y mujeres, pues son las propias hormonas las que las controlan. Y la región promotora del correceptor
tiene un dominio que reconoce andrógenos. De tal forma que por más que he buscado, y se los dejo para todos aquellos que sean excelentes farmacólogos, no sé, creo que utilicé mal un concepto. El chiste es que habría que considerar inhibir la vía de síntesis de los andrógenos, 5-alfa reductasa o directamente el receptor, no sé, porque podría regular a la baja el correceptor. No lo he encontrado, pero pues es parte de esa teorización incluso de tratamientos, ¿sale? Entonces, diferencias entre hombres y mujeres a nivel de inflamación, los hombres nos inflamamos más. Al respecto de diferencias en la inmunidad adaptativa, esta se mantiene relativamente constante en mujeres a lo largo de la vida, pero en los hombres va recayendo, de tal forma que si sumamos estas dos cosas, tenemos un mayor estado inflamatorio y mayoritariamente la inflamación funciona como parte de la respuesta humoral innata, pero también desafortunadamente la inflamación favorece esto que se está llamando el síndrome de tormenta de citoquinas. Entonces, es parte de la explicación del por qué los hombres somos más lábiles a ese tipo de complicaciones. Y por último, en ambos decrece la actividad innata de las células natural killer, pero decrece muchísimo más en hombres que en mujeres. Entonces, ni modo, es lo que nos tocó vivir. Bueno, ¿sale? Por ahí vi que en el chat que alguien escribió algo, voy a revisarlo. Preguntan por el Facebook qué relación hay con el grupo sanguíneo. Eso es un spoiler, doctores. Vamos a llegar a esa parte. Pero si les gustan los spoilers, se los adelanto. Sí. Grupo O, grupo que disminuye el riesgo para complicaciones severas. Grupo A aumenta el riesgo para complicaciones severas. Pero quiero dejar aquí el spoiler porque se los necesito explicar con mucha alma para que no se vayan con la idea, por favor no se vayan con la idea que eso lo explica todo. Eso explica parcialmente, es un muy buen marcador útil, simplemente conocer el grupo ABO de un paciente que entra con el diagnóstico de COVID, pero no lo explica todo. Y desafortunadamente voy a destrozar la metodología de ese estudio. ¿Vale? Bueno, seguimos. A menos que haya otra duda. Bien. Ya les platicaba de los microRNAs, ¿no? Está bien chida esta historia. Pero el resumen de ella es que otra explicación que hay que analizar y que se conoce muy poco es qué tanto alelos varios de microRNAs reconocen mejor o peor los RNAs del virus y también alelos de microRNAs que regulen la expresión génica de la respuesta inmunológica, de los receptores, en fin, existen en la heredabilidad de esta enfermedad. Esto apenas se está pensando, ¿vale? Pero otra vez les quise traer lo más que podía en el tiempo que tenía, priorizando lo más aterrizado, que desafortunadamente ya fue lo más aterrizado, ¿sale? Y otra perspectiva, que fue la parte que me fascinó al revisarlo, es variante en el número de copias de genes de microRNAs, de tal forma que XYZ. Imagínate que sí existen microRNAs que reconocen el RNA del coronavirus y evitan que se traduzca. Entonces, pon tú, literal, es una suposición, que particularmente hay uno que cierto alelo, cierta versión de él, lo reconoce con mejor avidez que otra. Y súmale que ese microRNA, la mitad de la población tiene 2 copias, porque estoy asumiendo que sea un microRNA autosómico, pero la otra mitad de la gente tiene 6. Entonces, aquí sí, más es mejor en este pensamiento, y que los microRNAs pueden ser blancos terapéuticos, o más bien estrategias terapéuticas modificando pues los procesos biológicos alterados de esta infección, ¿sale? Ya llegamos a esta parte.
Sí. Está fundamentado en un estudio de GWAS, por sus siglas en inglés, Genome Wide Association Study, Hospitalization. Es el peor estudio de GWAS que he visto en mi vida. Pero es lo que hay, y con todo y todo, fue sumamente informativo y con una significancia estadística bastante buena. Este estudio necesitaría explicarle con alma los alcances ilimitantes y, sobre todo, el fundamento por el cual los estudios de GWAS funcionan, ¿sale? Intentar hacerlo rápido. Para empezar, los estudios de GWAS comparan usualmente miles de enfermos contra millones de sanos. Este estudio de GWAS comparó 1000 enfermos contra 10,000 sanos. Entonces no, ¿sale? Pero es lo que hay. Con todo y eso, que tuvo esa limitante poblacional, encontró datos relevantes. Otro problema, que no hizo diferencia, se hizo otra vez en población italiana y población, es un metaanálisis, y población española, pero no tuvieron la precaución de claramente diferenciar individuos que tenían cuadros leves de cuadros severos. Entonces, pues también tachecito, metodológico. Los estudios de GWAS no parten a priori. No tratan de inferir qué te vas a encontrar. Por eso necesitan grandes poblaciones de afectados y de sanos. Porque como no sabes a qué le tiras mexicano cuando sueñas, pues necesitas que haya una buena representación y descripción de lo que tú estás asumiendo enfermo y de lo que tú estás asumiendo sano. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Los estudios de GWAS, el último fundamento importante que hay que tener en cuenta es que son la evolución de los estudios de ligamiento. Los estudios de ligamiento en genética se han utilizado desde hace mucho tiempo para ir flanqueando regiones de riesgo que sean las que participan directa o indirectamente en una enfermedad, ¿vale? Monogénica o monogenómica o multifactorial. Pero utiliza marcadores polimórficos de diferentes naturalezas. Los estudios de GWAS y este estudio de GWAS utiliza pequeñas inserciones de lesiones que están presentes en mayor o menor proporción en la población estudiada, italianos y españoles. Italianos y españoles. Más que cosa, desafortunadamente no somos ni italianos. Y tenemos cierta ascendencia española, pero bueno. Ay, no. Hay muy buenos chistes de eso. Entonces, los estudios de GWAS guardan mejor correlación en la población que analizan. No son necesariamente extrapolables a otras poblaciones humanas. No encontraron diferencias importantes entre italianos y españoles. La verdad es que no tan desconozco ahora que lo pienso, porque si recordamos los movimientos de migración del homínido que reconocemos como Homo sapiens, que surge de África, parte hacia Medio Oriente y de Medio Oriente se diversifica hacia Europa, hacia Rusia y hacia China y después cruzan, ¿no? Bueno, entonces, pues no guardan muchas diferencias por varias situaciones teóricas. Ancestría en común y que me han contado, porque soy pobre, ir a España, de España a Italia, y de mi papá es como, ve y cómprame los cigarros, cualquier cosa, para la Unión de Repúblicas Europeas Aliadas, no sé ni cómo, soy mal en geografía, pero sí me han contado que es muy sencillo ir de un país a otro, ¿vale? A secas. Entonces, es un estudio muy bueno, no le voy a echar pura, ya saben, pero hay que tomarlo con bastante reserva, ¿sale? Y entonces, como les comentaba, analizan
marcadores polimórficos de diferente naturaleza, pero esos marcadores polimórficos no necesariamente son los que están participando en explicarte las diferencias, no necesariamente, ¿vale? ¿A qué me refiero? Podría ser simple casualidad que la región genómica que se asocia a esta predicción de riesgo en el cromosoma 9 esté al lado del grupo ABO, que de hecho, bajo la lógica de estos estudios, sería lo más probable, ¿vale? Pero en esta referencia y otra referencia que lo reporta, lo refiere, perdón, a este artículo, no descartan que sí sea una participación directa de los glúcidos que se unen a los grupos A y B en este receptor de membrana. Lo que les quiero compartir a este respecto de lo que estamos platicando, ahorita leo la pregunta, es que otra de las características genómicas del SARS-CoV-2 es que ganó la elongación de su proteína S por varios aminoácidos que se predicen esa cadena más larga de aminoácidos puede ser sustrato de adición de grupos de carbohidratos que mejoren el reconocimiento del virus hacia sus células hospedera. Entonces, que en ese reconocimiento se mejore todavía más por el glúcido que expresa el grupo sanguíneo A, sí puede ser, ¿sale? Pero habrá que ir viendo, ¿sale? De momento, pues a más no haber, sí podemos utilizarlo como un marcador que podría explicarnos parcialmente el pronóstico. El O-radio del grupo A es de 1.45 y el O-radio de el grupo O es de 0.65. Explico solo por recordarlo. Cuando el O-radio es igual a 1, no hay diferencia en el riesgo, es lo mismo, ¿sale? Pero cuando disminuye del 1 hacia un decimal, quiere decir que es un factor protector. En este caso, está reduciendo un 35% el riesgo. Ojo aquí, porque eso siempre se lo recalco a mis alumnos de pregrado. No estoy diciendo que tener el grupo O me da una probabilidad del 35% de no tener un cuadro severo. No, no funciona así. Veámoslo con un ejemplo práctico. En el peor de los escenarios, que ahorita las tablas que utilizamos para predecir severidad en los pacientes hospitalizados, que toman en cuenta edad, género, comorbilidades, el peor escenario da una probabilidad de mortalidad del 20%, que es un hombre añoso de más de 70 años que tiene diabetes, hipertensión, sobrepeso, bla, 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 ¿no? Y su riesgo máximo de mortalidad es del 20%. En teoría, si fuera del grupo O, podríamos decir que su riesgo del 20% baja un 35%, por lo tanto, le queda más o menos en un riesgo del 13% de morirse. Es lo mismo 20% que 13. Así funciona. Viéramos el mismo ejemplo al revés, con un masculino con todas esas características, salvo que es del grupo A. Si funcionara como lo predice este estudio de Yiguas, le incrementaría el riesgo 45%. Entonces, de pasar de un riesgo del 20%, sube un 30 y tantos. ¿Sale? Así funcionan las estimaciones de riesgo bajo estos estudios. Y, pues la verdad es que en este ejemplo tan aterrizado, pues sí resulta muy informativo entenderlo así. ¿Sale? Ahora sí leo la pregunta, porque se me iba a ir la idea, perdón. ¿Se genera inmunidad posterior a la enfermedad? Se genera inmunidad posterior a la enfermedad. ¿Y en quienes son asintomáticos? Sería la misma respuesta, gracias. No entiendo. Lo voy a leer como si fuera afirmación. ¿Se genera inmunidad posterior a la enfermedad? Sí. ¿Y en quienes son asintomáticos? Sería la misma respuesta. Y también lo tomo como aseveración. ¿Ok? No me metí a esa parte, para serles sincero.
porque la vida no me alcanza, pero necesitamos tener siempre en la vida, y más con ese tema, mucho cuidado de la referencia y de las pruebas de significancia estadística que utilizan. Entonces, lo que yo podría complementar a su aseveración, doctor Rubén, de lo que sé, es que sí, prácticamente los asintomáticos adquieren cierta inmunidad que todavía queda por que conozcamos si es una inmunidad que nos durará un tiempo y que nos proteja contra el agente X cantidad de tiempo. ¿Y qué más? Y que también no estamos tan seguros, aunque se cree que el tiempo y calidad de protección es mejor en los asintomáticos que de aquellos que tuvieron cuadros graves y lograron, por fortuna, sobrevivir. En teoría, en esa población que fue de los que tuvieron cuadros severos y sobrevivieron, la ventana que tienen de inmunidad en teoría podría ser más baja. Es lo único que he revisado sin alma a ese respecto. ¿Sale? Bueno, voy a seguir porque me imagino que el tiempo nos come. Bueno, nos enfocamos en el grupo sanguíneo porque otra vez es algo fácil de solicitar en un estudio de gabinete, pero este estudio, con una mayor heredabilidad, reconoció otra región en el cromosoma 3. Particularmente, la explicación de por qué esta región participa es que muchos de estos genes participan y se expresan en tejido pulmonar, ¿sale? Entonces, se teoriza en este estudio que podrían participar en la interiorización del coronavirus. Alguien más apunta en el chat, cosa que reviso. Pregunta por Facebook, ¿cuánto dura la inmunidad de una persona que ya se infectó? No tengo idea. Si hay un inmunólogo que nos apoye. Porque otra vez, no cheque esa parte. Porque para ser justo, de lo que he revisado sin alma, todavía no se sabe. Les iba a dar un dato que no me gustó. Porque con todo y todo, no es muy diferente a los chismes que me cuenta mi tía cuando está de buenas. ¿Sale? Hay una cosa que se llama SEMSO, o SEMO, o SIMO, o quién sabe qué, que simplemente es la opinión observacional de médicos, de médicos expertos, eminencias en sus áreas de terapia intensiva, interna y todo eso, pero que sigue siendo solo su opinión observacional. Carece de un rigor científico estricto. Pero, pues no sabemos todavía esa respuesta, ¿sale? Por lo menos yo no la sé, ¿sale? Y yo sí invitaría y agradecería que si alguien sabe esa respuesta, me regale un artículo que me la explique, porfa, para luego leerlo. Bueno, diferencias entre hombres y mujeres, genes de la respuesta inmunológica innata, el gen TLR7, que nuevamente es un gen que está en el cromosoma X, nuevamente las mujeres tienen 2 copias, los hombres solo tenemos una, ¿y qué creen? Este gen escapa a la inactivación del X. A pesar de que uno de los X se silencia, la totalidad de sus genes no se silencian. Del 10 al 15% se mantienen expresados, y dentro de esos que se mantienen expresados y que la dosis es distinta entre hombres y mujeres, es este gen TLR7 que participa directamente en el reconocimiento del material genético del coronavirus. Entonces, las mujeres que tienen más cantidad y calidad por variabilidad de este gen, pues se definen mejor que los hombres. ¿Sale? Y esto ya se está estudiando en pacientes directamente. ¿Sale? También este gen se ha asociado consecuentemente, espada de 2 filos, con una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes en mujeres que en hombres. Una de las muchas teorías que intenta explicarlo, pero nuevamente es algo multifactorial. Yo lo busqué con Alma por si hay algún neuropediatra, alguna correlación entre TLR7 y síndrome de Guillain-Barré. Al ser respuesta inmunológica innata
que interviene directamente contra infecciones virales y que se sabe que un antecedente de relevancia para ese padecimiento es la exposición previa a una enfermedad viral, yo digo que ahí debe haber un clic, pero buscado con alma no encontré. Bueno, ¿qué más? Mosaico. Otro concepto. Individuo que posee 2 o más líneas celulares genéticamente distintas entre sí y que vienen del mismo cigoto. Todo eso. Se refiere a personas que tienen varios tipos celulares. Todos somos mosaico, importante para la historia. Todos, desde que nos estamos dividiendo para mantener el número de células en nuestro cuerpo, cada vez que se divide una célula gana un cambio, y estrictamente eso es un mosaico, ¿vale? Bueno, pues obviamente cambios en mosaico pueden explicar una mayor labilidad a este padecimiento. Y la que me pareció muchísimo, muy interesante, que yo no conocía un peso, y por lo menos ya conozco un peso de esta situación, es algo que se llama hematopoiesis clonal, un mosaico clonal en células hematopoyéticas. ¿Qué sucede? A lo largo de la vida postnatal, eventualmente en células madre hematopoyéticas se adquiere una mutación en mosaico, que esa mutación en mosaico le confiere una ventaja evolutiva dentro de nuestro cuerpo. Siguen funcionando las fuerzas de la evolución para que a esa estirpe hematopoyética se vuelva la más prevalente de nuestra sangre y médula, generando la habilidad para las leucemias de los viejitos. Y esta hematopoiesis clonal es un factor favorecedor de inflamación y de infarto agudo de miocardio. De tal forma que, ¿quién creen que tiene comprobado una mayor hematopoiesis clonal? ¿Los hombres o las mujeres? Desafortunadamente la vida se ensañó con nosotros y nos volvió a tocar que hay una mayor proporción de hombres que tienen esto de la hematopoiesis clonal y que te explica en igual o incluso en un mayor riesgo dislipidemia como riesgo para enfermedad coronaria. Está bien chido este tema para otra noche. Bueno, mitocondrias también participan. Y la historia estaba muy larga. El resumen de esta es, participan directamente en la infección al favorecer vías inflamatorias y vías no inflamatorias. Cuando la mitocondria, cuya principal función es producir proteína, utiliza el ciclo de Krebs, mayoritariamente las condiciones citosólicas e intramatriz mitocondrial favorecen la activación de genes proinflamatorios. O sea, mientras nuestra dieta sea rica en carbohidratos que permita ciclo de Krebs, peor. Esto obviamente no es tampoco el 100% de lo que lo explica. Recalco, cada uno contribuye en mayor o menor proporción. A lo que quiero llegar, que me parece muy importante o interesante, es que el estado que induce beta-oxidación, el estado cetósico, dietas cetogénicas, pueden, o más bien a nivel mitocondrial, favorecen la expresión de moléculas antiinflamatorias y consecuentemente entonces una mayor velocidad de activación de la respuesta inmune adaptativa. ¿Vale? Esto pues también me parece muy interesante. ¿Vale? Esto es en función de lo de las células hematopoyéticas, se me combinaron las diapositivas, lo siento. Fíjense que también existen diferencias del microbioma, los bichos que tenemos en el tracto gastrointestinal, entre hombres y mujeres, mediado mayoritariamente por respuesta inmunológica, que esta se moduló a través de la señalización hormonal, de tal forma que prácticamente la flora microbiana que tenemos es muy parecida entre hombres y mujeres antes de llegar a la pubertad, pero cambia sustancialmente cuando llegamos a la pubertad y también explica parcialmente una mayor labilidad a la hora precisamente de que ocurre pues
las primeras interiorizaciones, estrictamente el momento de la infección de este patógeno. ¿Sale? Nuevamente, no solo ECA2 y TLR7 participan en las diferencias de dosis entre hombres y mujeres, sino por lo menos son 100 genes distintos que se saben están presentes en el cromosoma X, que regulan a favor de una mejor respuesta inmunológica en mujeres que en hombres que están presentes en el cromosoma X. ¿Sale? Ya sea por variabilidad o porque escapan de la inactivación. Y que nuevamente, cerca del 10% de todos los microRNAs están guardados en los cromosomas X. De tal forma que el número de copias de microRNAs en las mujeres es más amplio que en nosotros los hombres. 10% más amplio. ¿Sale? En fin, como pueden ver, es un mundo. Incluso el cromosoma Y también se ha asociado a modificaciones inmunológicas, particularmente que favorece estados proinflamatorios y las citocinas en las células T. Alguien aquí apunta algo y dice, pregunta por Facebook, ¿puede tener utilidad transfusión de leucocitos de pacientes con leucemias a pacientes COVID con leucopenias? Pues, nuevamente, no soy el experto para esta pregunta, disculpe usted. Yo invitaría a que un hematólogo nos sacara esta duda. Y pensando esta propuesta, pues desafortunadamente yo le veo más riesgos que beneficios. En el peso que recuerdo de trasplantes hematológicos, se necesitaría hacerle trasplante de médula ósea, porque si no habría, no, me voy a ir por las patas, confieso, no es un tema que domine. Pero pues esa situación del rechazo hiperagudo de trasplante y, peor aún, cuando es el trasplante el que empieza a rechazar al huésped, de las pocas clases que tomé con Alma de hematología, nos explicaba nuestro maestro que los trasplantes de médula le quitas una enfermedad al paciente para darle otra, ¿vale? Por el contexto de la inmunosupresión que le vas a tener que mantener de por vida y seguimiento, ¿sale? Entonces, honestamente desconozco esta parte. Habría que investigarlo, ¿sale? Lo que todos sabemos es que sí se plantea y tiene lógica comprobada en otras enfermedades infecciosas la transfusión de suero que contenga IgGs e IgMs, ¿vale? Porque te adelantas el paso de la respuesta adaptativa para la creación de estos anticuerpos, ¿sale? Y resulta más seguro. Por último, pues existen muchos más LOCIs involucrados, ¿sale? De tal forma que, sí, son poquitos todavía, pero ya hay varios estudios que analizan la probabilidad de que el complejo mayor de histocompatibilidad participe y por supuesto que guardaba lógica, de tal forma que este alelo HLA tipo B461 es de riesgo o que te predispone a una resolución más severa de COVID-19 contra la contraparte que sería el HLA-B 15-3, que es un alelo del complejo mayor de histocompatibilidad protector. Y que nuevamente formas alélicas de este gen GRP78, CD147 y CD14 se postulan, también participan en las diferentes presentaciones clínicas de este padecimiento. Pero esto, por supuesto que es de lo menos aterrizado. Por eso casi lo dejé al final. ¿Sale? Bueno, ya para cerrar, disculpen ustedes que de por sí tengo el mal hábito de no ponerle a pie de página las referencias de los artículos consultados, pero en una ley de equivalencia de intercambio, más bien les doy los artículos, todos los artículos que consulté hasta el día de hoy sobre este tema. Todos los artículos de donde extraigo lo que les presento están en esta aula virtual que creé.
Si no han usado Google Classroom, es bien sencillo. Necesitan una cuenta de Gmail. Ya tienen su cuenta de Gmail. En el buscador de Google le ponen Google Classroom, como viene aquí. Prácticamente el primer resultado que les da, se meten y se los pongo de este lado, la esquina superior derecha de su lado, va a aparecer un signo de más que le pican y le va a dar dos opciones: crear clase o inscribirse a una clase. Si crean una clase, me invitan. Pero lo que necesitan hacer es inscribirse a mi clase, bueno, no importa cómo se llama. Se inscriben a mi clase y le meten este código, y cuando se meten este código, pues ya pueden descargar los 27 artículos que revisé para este momento. ¿Vale? Pues nada más. Agradezco mucho el foro que se me concedió y quedo abierto, si queda tiempo, a más preguntas que tengan. No sé si alguien de nuestros participantes por Zoom tiene alguna pregunta. ¿Yo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Soy el doctor Rubén Álvarez Solís de Comepen de Villahermosa, Tabasco. Doctor, nada más quiero felicitarlo, una excelente ponencia. Realmente, a veces lo que es la genética, a veces no estamos tan leídos de esa información y usted nos vino a dar un panorama muy claro para poder entender algunos aspectos del COVID. Yo le agradezco mucho, doctor, y muchas felicidades. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Queja, sugerencia, reclama al doctor Samuel? Dudas. Siempre la genética ha sido bastante complicada, yo creo, para muchos de nosotros, ¿verdad? Y en esto de COVID, pues todavía estamos en pañales prácticamente para saber tanto del virus, la genética del virus, como de nosotros mismos también, ¿no? En la respuesta como huéspedes. Entonces, pues realmente le agradezco muchísimo al doctor Samuel, si es que ya no hay ninguna otra pregunta. Por el Face le mandan también felicitaciones, doctor, y pues también los artículos los agradecen las personas que estuvieron a través del Face. Y pues bueno, ahora tenemos mucha literatura que consultar también, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, doctor Samuel Carmona, le agradecemos muchísimo esta excelente ponencia, en verdad. Y pues a todos ustedes su asistencia, su participación. Este es un tema del que hay que aprender muchísimo cada día. A nuestros compañeros de Tabasco, de Comepen Tabasco, también les agradecemos mucho su presencia, que se hayan unido. Y pues bueno, seguiremos tratando de tener sesiones conjuntamente las dos asociaciones para pues beneficio de todos, para mayor aprendizaje del tema. Que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias. Que pasen buena noche. Hasta luego.